Con René Garro, académico del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile y también subdirector del CR2, que amablemente aceptó nuestra invitación que te hicimos la semana pasada y está en el estudio de CNN Tiempo. ¿Cómo has estado, René? Muy bien, José Miguel. Muchas gracias nuevamente por la invitación a conversar y a entender un poquito más de estos fenómenos del tiempo y el clima. Así es, René, lo decíamos también en la presentación. Todo indica que viene el fenómeno de la Niña en camino, dicen muchos expertos. Pero lo primero que quiero preguntarte, ¿seguimos bajo el fenómeno del Niño o ya se terminó? Todavía técnicamente estamos en el Niño, porque gran parte del Pacífico Central, que es donde se define en definitiva si estamos en el Niño o la Niña, todavía está por encima, la temperatura del mar está por encima de lo normal. Y eso técnicamente es una condición del Niño. Sin embargo, ya ha comenzado el enfriamiento en la costa sudamericana. Eso es normal que ocurra. Tanto el Niño como la Niña parten en la costa de Perú, del norte del Perú, Ecuador, y se va extendiendo esa señal hacia el centro del Pacífico. Así que cuando uno ve el pronóstico o la condición oficial, es que estamos en el Niño, técnicamente, pero esperando muy claramente la Niña, porque además de que ya partió en la costa de Perú, sí, también las temperaturas por debajo de la superficie del mar ya hay una anomalía fría, y esas están aflorando en la costa, como te comentaba, en la costa peruana, y van a ir avanzando. Así que, nuevamente, desde el punto de vista de la temperatura superficial, técnicamente es el Niño aún, porque está más cálido el Pacífico Central, pero la transición es muy esperable que ocurra en los próximos meses, incluso en las próximas semanas. Ya te voy a preguntar sobre eso, pero antes de dejar por completo la conversación en torno al fenómeno del Niño, me gustaría que hiciéramos una comparativa respecto a la experiencia que se vive, por ejemplo, en el invierno de 2023, con sistemas frontales muy intensos en el centro-sur de nuestro país y bajo el fenómeno del Niño, pero haciendo la comparativa con lo que fue el fenómeno del Niño, por ejemplo, décadas atrás o derechamente hace 8 o 9 años atrás, en el 2015 o 2016, cuando se hablaba del Niño Godzilla, por ejemplo. Así es. Bueno, el Niño y la Niña han ocurrido históricamente, claro, todo el siglo pasado, incluso antes, ¿verdad? Es un fenómeno, no es un fenómeno nuevo. Y uno esperaba ciertas cosas, y típicamente lo que ocurría es que los años del Niño, y por razones que ahora entendemos en la física, pero incluso viendo la estadística, uno veía cómo los años del Niño tenían un mayor número de sistemas frontales llegando, sí, claro, a la zona central, y eso iba de la mano con mayor precipitación, y por lo contrario las niñas tendían a ser más secas. Entre paréntesis, eso pasa acá en Chile central. En otras partes del mundo incluso las señales pueden ser opuestas, ¿eh? Por ejemplo, al otro lado del mundo, cuando nosotros estamos en el Niño, que llueve más, en toda la parte de Australia e Indonesia llueve menos. Así que el Niño tiene influencia global. Eso primero que nada hay que decirlo. No solamente nos interesa a Chile o a Perú, sino que a todo el mundo en general. Por lo menos todos los que estamos en la cuenca del Pacífico. Ahora, nunca los niños y las niñas son iguales, también se difieren por su intensidad. Una sorpresa es la que comentabas tú. El año 2015-2016 se pronosticó correctamente la llegada de un gran evento del Niño, un calentamiento muy significativo del Pacífico tropical. Sin embargo, si tú lo recuerdas, ese año estuvo dentro de la mega sequía y no se interrumpió la mega sequía. Exacto. Y es porque, claro, lo que pasa es que el mundo no solamente es el Niño y la Niña, hay otras cosas más, entre otras. Está, por ejemplo, esta tendencia al secamiento que nos afecta a nosotros, asociado al cambio climático. Así que cuando yo tal vez recién estaba estudiando estas cosas hace muchos años atrás, ¿verdad? El fenómeno dominante era el Niño y la Niña. Ahora sabemos que hay otras cosas en el escenario, por decirlo así. Bueno, y por lo tanto tenemos que ser también muy cautos justamente debido a eso, a los pronósticos y las predicciones climáticas que hacemos. Pregunta precisamente sobre proyección. René Garro, académico de la Universidad de Chile, subdirector del CR2. ¿Cómo debiese ser el invierno 2024 con el fenómeno de la Niña instalado? ¿Necesariamente con menos precipitaciones? Bueno, el hecho de que vayamos a tener una niña está bastante bien establecido. Por una parte hay unas ciertas observaciones en el océano que muestran que está aflorando esta agua fría y bajo la superficie hay agua fría, así que estamos muy seguros de esa transición, ¿ya? Y los modelos también lo indican. Ahora, por ejemplo, en la costa de Perú y en el Ecuador, la respuesta del clima al Niño es muy directa porque es agua que se enfría o se calienta. En el caso de Chile, la influencia del Niño es más bien, o de la Niña es más bien indirecta, y eso le agrega una capa de incertidumbre. Pero voy a responderte preguntas. Okay. De nuevo, si yo miro la historia y miro los años en el pasado que han sido similares a lo que esperamos para este invierno en términos de la Niña, imagínate que tengo 30 inviernos de ese tipo en el siglo pasado, probablemente 25 de ellos han sido del promedio hacia abajo. Así que es muy poco esperable de que tengamos un año lluvioso y por el contrario es muy esperable de que tengamos un invierno con precipitaciones por debajo de lo normal. ¿Y más frío? Mira,
Algunas veces lo que pasa es que justamente cuando te llegan más sistemas frontales, hay de repente más irrupciones de aire frío. Por el contrario, cuando está la niña y llegan menos, en general tiende a estar un poquito más cálido, pero hay poca diferencia térmica. La mayor impacto del niño en el caso de Chile, Entiendo. a diferencia de otros lugares, el mayor impacto es en precipitaciones. Ahora, en la costa, por ejemplo, del norte de Chile, sur de Perú, la niña son aguas más frías y eso inmediatamente se traduce en aire más frío, contrario a lo que pasó el año pasado. El año pasado, tú mencionabas, llovió más en Chile Central, asociado al evento del Niño, y tuvimos una ola de calor que básicamente abarcó todo el año en las zonas de Iquique, Antofagasta. Así que dependiendo un poquito de donde uno mire, la respuesta es más térmica o más pluviométrica. En Chile Central mayormente es pluviométrica y esperamos menos precipitaciones basado en la historia y también en el conocimiento que tenemos de cómo funcionan estas cosas. René, tú eres académico, tenemos unos mapas que nos permiten graficar todo lo que hemos estado conversando. Me gustaría revisarlos a pantalla completa porque son 3 láminas para que se pueda entender. Y tú nos vas a ir explicando los colores, René, y qué significa cada uno de ellos en cada uno de estos recuadros. Claro que sí. Justamente hicimos este compuesto de mapas en una nota que sacamos ahí en el CR2, en la página del CR2. Y hay, como decías tú, 3 mapas. Lo voy a explicar rápidamente, porque no vamos a hacer una clase acá, pero de todas maneras algo vamos a decir. Dale. Claro, en el mapa que está arriba a la izquierda, ¿cierto? Que hay unos colores celestes y amarillos, medios pálidos, ¿verdad? Esas son las anomalías de temperatura que uno espera para la segunda parte de este invierno, más o menos desde julio en adelante. Y el color celeste justamente significa que el agua va a estar más fría que lo normal. Fíjate que hay un manchón celeste que va prácticamente desde la costa sudamericana hasta el otro lado del mundo, ¿verdad? Hasta Indonesia. Y eso es lo que define la niña central. Y digo central porque no está necesariamente restringida a la costa, partió acá en la costa de Perú, pero claramente se va a expandir hacia el centro. Y por eso hablamos de la niña central. También hay unos colores amarillos que indican que la temperatura fuera de la zona tropical, que va a ser un poquito más cálida que lo habitual en esa zona. Pero la señal más importante es esa banda celeste que abarca todo el Pacífico Central y eso es lo que define la niña, justamente. El panel B, que es el que está arriba en la derecha, exactamente, ahí tiene colores más fuertes. Esas son las anomalías, que son sencillamente la diferencia de lo que va a ocurrir respecto a lo esperado normalmente, a la climatología. Los colores rojos significan que las presiones van a ser mayores que lo normal y los colores azules significan que las presiones van a ser menores que a lo normal en ese panel B. Entonces uno ve una banda nuevamente que más bien está a la altura de Chile Central, ¿cierto? O a la latitud de Chile Central, bien roja, dice ahí anticiclón reforzado. Normalmente, ¿Y eso en qué se traduce en la práctica? Muy bien. Normalmente ahí tenemos nuestro anticiclón del Pacífico que tú mencionas y el anticiclón en general es buen tiempo entendido como ausencia de precipitaciones. Y el hecho que esté rojo en este caso quiere decir de que las presiones están por encima de lo normal, o sea, el anticiclón está más intenso. Y eso es lo que en definitiva hace de que los sistemas frontales tengan dificultad en llegar a la zona central. Que bloquee el ingreso del sistema frontal. Bloquea el sistema frontal. Y por el contrario, ese color azul que está en la periferia antártica hace que los sistemas frontales se vayan hacia la Antártida. Así que lamentablemente ese dipolo que vemos ahí con anomalías del anticiclón reforzado más al norte y las presiones más bajas más al sur es lo que evita que los sistemas lleguen a Chile Central. O sea, infiero de tus palabras, menos precipitación y no necesariamente un invierno tan frío. No necesariamente un invierno tan frío porque el anticiclón está actuando y eso tiende a calentar. Pero insisto que si uno está en la costa de La Serena hacia el norte va a sentir que la temperatura está más baja que la del año anterior, del 2023, sencillamente por el efecto de que el agua va a estar más fría localmente. Perfecto. ¿Y el último cuadro, René? El último cuadro, que es tal vez el más relevante porque es el que nos informa de la precipitación. Ahí tú ves que en el de abajo, en el panel C, ¿cierto? En el central de abajo hay colores café y colores celestes. Todo lo que está en café son precipitaciones, que se esperan precipitaciones por debajo de lo normal. Entonces, por una parte, uno tiene ese manchón casi colocalizado con la anomalía fría en el Pacífico, ahí en el Pacífico tropical, pero también hay una banda que va desde el Pacífico y que nos llega a nosotros, ¿te fijas? Donde dice disminución de precipitaciones. Esa es la respuesta en la constatación desde el punto de vista de los modelos. De ahí viene nuestra predicción de que va a llover menos. No solamente Chile Central, sino que buena parte del Pacífico va a tener menos precipitaciones porque el anticiclón va a bloquear la llegada de sistemas frontales y el anticiclón a la vez una respuesta a esta niña en el Pacífico Central. Me queda poco tiempo, René, pero tengo varias preguntas, así es que voy a hacerlas rápidamente. Cuando se acaba el fenómeno del niño, ¿necesariamente llega de inmediato el fenómeno de la niña o vamos a pasar sí o sí por un periodo de transición? No necesariamente. Hay veces nosotros definimos 3 estados para el niño. El niño propiamente tal, la condición neutra en que el Pacífico
está casi en lo, entre comillas, normal, y la condición fría, que es la niña. Hay veces en que tú tienes un niño, una condición neutra y la condición de la niña. En este caso estamos pasando muy rápidamente del niño, que nos predominó el año pasado, a la niña que viene ya en unos pocos meses. Que ya se puede ver. Así, ya se puede ver, eso es lo que todos los modelos lo dicen. No siempre ocurre así, hay veces en que hay un periodo de paz, por decirlo así, ¿verdad?, entre el niño y la niña, pero en este caso la transición fue muy abrupta, está ocurriendo mientras estamos hablando, se sigue enfriando el Pacífico, todavía quedan esos vestigios del niño, pero rápidamente van a desaparecer y vamos a tener la niña acompañándonos el resto, buena parte del invierno y la primavera y el verano próximo. ¿Y necesariamente también el fenómeno de la niña es más extenso que el fenómeno del niño en duración, en tiempo? De nuevo, hay una gran variedad de niños y niñas en la naturaleza. En general, los niños tienden a ser más cortos, duran un año y medio. Hemos visto en casos anteriores, por ejemplo, claro, porque tuvimos un puro año, ¿verdad? Sí, claro. Cuando uno revisa la historia, y por razones que también ya entendemos un poco mejor, las niñas algunas veces duran 2 años, incluso duran 3 años. Previo al niño del 2023, tuvimos un periodo de 3 años de la niña que contribuyeron también a intensificar la mega sequía. Vino el 2023, que nos alivió un poquito la carga en cuanto al déficit de precipitaciones, y lamentablemente en términos pluviométricos ahora vamos a la niña, que, insisto, no asegura que va a llover menos, pero hace que la tendencia, si es que yo fuera un agricultor, un generador eléctrico, un distribuidor de agua potable, tengo que estar consciente de esa información, y el escenario más probable es que tenga menos precipitaciones que un año promedio. Y ante ese escenario probable, si bien la sequía en nuestro territorio se mantiene, lo que sucedió el 2023 ayudó de alguna u otra manera a bajar la merma. Ante la proyección que tú estás realizando ahora, ¿debiésemos tener en consideración que la sequía que afecta a nuestro país se va a intensificar, se va a profundizar esa crisis hídrica de aquí al mediano o largo plazo? Ciertamente, recordemos que estamos en un escenario en que las precipitaciones van disminuyendo y estas son fluctuaciones que pueden ayudar o intensificar eso. Pero para darte un ejemplo, la laguna de Aculeo, que creo que lo comentamos, ¿verdad? Con las lluvias del año pasado se recuperó un poco, pero probablemente, ahí habría que hacer un poquito más de modelación, pero ya está muy pequeñita, y si este año, como esperamos, llueve menos que lo normal, nuevamente puede que desaparezca, porque fue muy transiente eso. Ahora, yo miraba los registros en el sur de Chile, ahí cerca de Los Ángeles, hacia arriba, está la gran laguna del Laja, que alimenta parte de la agricultura y buena parte del sector eléctrico. Esa, si bien es cierto, llovió mucho el año pasado y hubieron grandes consecuencias de eso, esa laguna no se logró recuperar, porque es tan grande que un puro año no logra recuperar una laguna, y sigue con un nivel del 30% de su promedio histórico. Así que el año pasado, claro, algo subió, pero subió poquito porque el volumen es muy grande, y este año, como nuevamente esperamos que sea seco, nuevamente va a perderse probablemente lo que ganamos el año pasado. Así que el agua sigue siendo un tema de preocupación para Chile, naturalmente. Claro que sí. Y con esa proyección sobre la mesa, René, ¿cuál es el llamado a la población y particularmente a las autoridades? Bueno, como lo hemos dicho, uno tiene que cuidar los recursos siempre, pero en particular cuando los recursos son escasos, hay que administrarlos muy bien. Tenemos que definitivamente, en general, consumir menos, pero no es fácil, por cierto, porque nosotros necesitamos una serie de cosas para vivir. Pero por otra parte tenemos que cuidar más el agua, tenemos que empezar a pensar y colocarlo sobre la mesa de qué manera podemos colocar nuevas fuentes de agua, pero que sea de una manera sustentable y ambientalmente razonable, ¿verdad? Estoy pensando en todos estos proyectos eventualmente de desalación, etcétera. Nosotros vamos hacia una condición más seca, tenemos que pensar en soluciones para hoy, porque ahora ya tenemos los problemas de sequía, pero esas soluciones tienen que durar en el tiempo, tienen que ser robustas al cambio climático, y como el escenario es tener menos, hay que pensarlo muy bien y no echar a perder cosas que por ahora funcionan más o menos bien. Exactamente. René Garró, académico de la Universidad de Chile, del Departamento de Geofísica, subdirector del CR2, te agradezco la conversación, que hayas venido al estudio en este capítulo para hacer la proyección del invierno 2024. Obviamente, a medida nos acerquemos a la fecha, podemos seguir profundizando en el tema. Muchas gracias. Ahí vamos a estar comentando eso. Muchas gracias a ustedes nuevamente. Que estés bien. Muchas